Hola, hola, les habla el profe William. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es la función cuadrática. Primero, vamos a decir que la función cuadrática es un polinomio de grado 2, es decir, la letra como máximo, como número más grande, va a tener un exponente 2, lo que significa. Esta es la forma general o el formato general en que nos vamos a encontrar en la función cuadrática. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, es decir, tenemos tres términos. ¿Quiénes son A, B y C? Bueno, A, B y C corresponden a cualquier número real. La única condición es que el primer número, o sea, el A, el que acompaña a la X a la 2, no sea 0. ¿Qué se pide que el primer número no sea 0? Perfectamente el B sí puede ser 0 y el C también puede ser 0, pero el A no puede ser 0. ¿Por qué no? Resulta que si yo coloco un 0 aquí, me va a quedar 0 multiplicado por x a la 2. Ya sabemos que 0 multiplicado por cualquier cosa va a volver a dar 0. Es decir, si aquí hay un 0, se va a anular esta parte. ¿Y qué nos estaría quedando? Únicamente esto. Y entonces nos quedaría una función de primer grado, ¿verdad? O lo que conocemos como una función lineal también. Ya en videos anteriores habíamos repasado la función lineal. Entonces, el único requisito es el valor de la, o sea, el número que acompaña a la letra x a la 2, no sea 0. Como les digo, cualquiera de los otros dos, tanto b como c, sí puede ser 0, pero el valor de a no puede ser 0. Acá tenemos algunos ejemplos. F de x es igual a 2x al cuadrado más 5x menos 3. Observen que el valor más alto que tiene la variable x es un 2. Este ya está ordenado. Observen que el orden usual tiene que ser primero el que tiene la x a la 2, luego el número que tiene la letra x y de último se deja el número que no tiene letra x. Entonces esta función, este criterio ya está ordenado. Cuando está ordenado es muy fácil entonces identificar quién es el A, quién es el B y quién es el C. Por ejemplo, en este ejercicio que tenemos acá, el A sería el que acompaña a la x a la 2, el A es un 2, el B sería un 5 positivo y el C sería un menos 3. Observen que cuando tomamos los valores de A, B y C, no se le escribe la letra X. Por ejemplo, escribirlo así, que el A es 2x a la 2, no es correcto. Solamente se deja que el A es 2. Muy bien, los demás vamos a realizarlos igual. Dice el A, B y C. Vamos a encontrar los valores de A, B y C. Primero nos fijamos si está ordenado. Observen que aparece un número, luego la x a la 2, luego está el término con la x y por último está el término independiente que no tiene letra. Entonces, si está ordenado, en este caso el a es menos 3 séptimos. Observen que no hay ningún problema que sea una fracción. Aquí en esta definición me está diciendo que tanto el a, el b y el c pueden ser cualquier número real, entonces no hay ningún problema que sea 3 séptimos. El valor del b, recuerden que aquí hay un 1 delante de la letra x, por lo tanto el valor del b sería menos un medio. Es importante tomar el valor de a, b y c con el signo que traen acá. Este signo no se puede dejar botado. Finalmente el valor del c, que es 4. En el tercer ejemplo tenemos menos 6x al cuadrado menos 7. Entonces vamos a encontrar de nuevo quién es el valor de a, el valor de b y el valor del c. El valor de la corresponde a el número que está acompañando la x al cuadrado, en este caso es menos 6. El valor del b corresponde al número que tiene la letra x sola, pero observen que no está la letra x sola. Quiere decir que no está el valor del b. Si el valor del b no está, entonces se va a poner que el valor de b es 0. Y el 7, observen que el 7 no tiene letra, por lo tanto corresponde al término independiente, es decir, 7 es el valor del c. El 7 negativo. Muy bien, y para finalizar entonces con estos ejemplos, vamos a encontrar quién es el valor de a, b y c. En el último ejemplo que tengo acá sería 3x al cuadrado menos 5x. El valor de la corresponde al 3 porque es el número que está al frente de la x a la 2. El valor del b sería menos 5 porque es el número que acompaña a la letra x solita. Pero en este caso no tengo el término independiente, es decir, el número que no tiene letra. Bueno, si no está ese número, entonces de igual manera como hicimos aquí con el valor de b que no estaba, que se puso 0,
Lo mismo se hace acá. Si el valor del C no aparece, entonces se escribe el valor del C es un 0. Esta parte de aprender a identificar los valores de A, B y C es sumamente importante, porque el tema de la función cuadrática no es un tema difícil, pero está lleno de puras fórmulas. Para yo sacar las soluciones, los cortes con los ejes, el eje simetría, en fin, hay muchas cosas que uno puede hacer con la función cuadrática y todas ellas tienen formulitas y las fórmulas lo que implican o lo que van a llevar en ellas es el valor de A, el valor del B y el valor del C. Por lo tanto, eso es como lo primero, aprender a dominar bien cómo se debe sacar el valor de A, el valor del B y el valor del C. Incluso, por ejemplo, la calculadora, las calculadoras científicas traen un modo para hacer funciones cuadráticas, trabajar la función cuadrática. Entonces, pero para poderla trabajar incluso la misma calculadora, lo que me va a pedir es el valor de A, el valor del B y el valor del C. Entonces, si esta parte no se domina bien, ni siquiera la calculadora nos va a poder ayudar. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejercicios más adelante para volver a practicar esto, de sacar el valor de A, valor de B y valor del C. Antes de eso, vamos a ver otros ejemplos. Siempre es importante que el polinomio ya esté ordenado, que esté ordenado de esta forma, la forma general que estuvimos viendo antes, ax a la 2 más bx más c. Si esto no está ordenado, entonces debo ordenarlo antes de hacer cualquier otro cálculo. Es similar cuando vimos la función lineal. En la función lineal habíamos dicho que siempre tenía que estar ordenado el criterio de la forma y igual a mx más b. Bueno, pues aquí también antes de hacer cualquier cálculo necesito que esté ordenado en esta forma. Observen que aquí el que tiene la x a la 2 está de tercero. El que tiene la x está de segundo. Este digamos que es el que está bien. Y este 5 negativo, que es el término independiente, pues está de primero. No deberían de estar en este orden. Entonces, como los únicos que están al revés son estos dos, lo que vamos a hacer es simplemente pues darles vuelta y entonces nos quedaría que la función ya ordenada sería menos 10x al cuadrado, 3 medios de x estaba bien ahí donde está, y el 5 negativo se queda acá. Observen que lo único que estoy haciendo es cambiándolos de lugar. En ningún momento estoy pasando a ninguno para el otro lado del igual, por lo tanto no debo cambiarles de signo. O sea, si el 10 está negativo, se mantiene negativo, y si el 5 está negativo, se mantiene negativo también, porque no estoy pasando en ningún momento a nadie para el lado izquierdo del igual. Ok, a veces aparecen ejemplos como este segundo que tengo aquí, f de x es igual a 2x multiplicado por x menos 7. A simple vista, uno podría cometer el error de decir que eso no es una función cuadrática, que es una función lineal, porque no aparece la letra x elevada a la 2. Bueno, lo que pasa es que está desordenado. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar este paréntesis. Observe que la forma general no tiene paréntesis. Entonces, si viene en forma de paréntesis, lo primero que hay que hacer es eliminar el paréntesis. ¿Cómo se elimina? Bueno, ya sabemos que hay que multiplicar lo que está afuera por cada uno de los términos de adentro. 2x por x, esto sería 2x al cuadrado. 2x por 7 sería 14x. Acá sería f de x. Observen que ya está acomodado, en este caso no tengo el término independiente, pero vean que ya en este momento aquí sí me quedó la x al cuadrado, entonces vean que sí era una función cuadrática. Por eso les decía, puede ser que a simple vista se hubiera cometido el error de decir que no era cuadrática porque no estaba la x a la 2, sin embargo eso era porque no se había resuelto. Observen que ya en el momento en que se resuelve ya se convierte en cuadrática. Entonces, el valor del A sería el 2, el valor del B sería el 14 negativo y el valor del C no está, entonces sería 0. Ok, tercer ejemplo. A veces me están dando la expresión o el criterio de la función en esta forma, como una multiplicación de binomios. Si me lo dan en esta forma, yo necesito llegar a esto. Entonces necesito sacar estos paréntesis. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a multiplicar de esta forma. Y luego el 4 se multiplica por el 3 y se multiplica por el 2. Hay que dejar todo esto reducido a que tengamos únicamente 3 términos, porque ahorita cuando multipliquemos me van a quedar 4 términos, pero hay que sumar o restar el término que corresponda para que lleguemos a 3 términos solamente.
Entonces, esto sería así. La x multiplicada por 3x, acuérdense que aquí hay un 1, entonces 1 por 3, 3, x por x sería x al cuadrado. Ahora la x multiplicado por el 2 sería 2x solamente. 4 multiplicado por 3, que serían 12. Y 4 por 2, que serían 8 negativo en este caso. Aquí es donde está sucediendo lo que les decía. Observen que tengo 1, 2, 3, 4 términos. Pero en la fórmula general dice que únicamente debo de tener 3. En este caso tengo que buscar los que son semejantes. Este que tiene letra X es semejante a este que también tiene letra X. Quiere decir que en este caso estos dos son los que debo de sumar o restar para que se me convierta en la forma general con 3 términos nada más. Entonces, todavía nos falta desarrollar esto. El 3x a la 2 menos 2 más 12, esto queda 10 positivo, signos diferentes se restan, y el menos 8. Entonces ya está ordenado, observen, el x a la 2, el número con la x solita y el número que no tiene letra. El valor de la es un 3, el valor del b es un 10 positivo, el valor del c es un menos 8. Observen que a simple vista haber sacado el valor de a, de b y de c a partir de aquí era muy difícil. Hay que hacer primero estas multiplicaciones, luego esta suma para llegar a acomodar la función o el criterio de la función. Muy bien, y en el último ejemplo lo que tenemos es un producto notable. X más 3 elevado a la 2. Recuerden que cuando adentro de un paréntesis tengo un binomio, o sea, dos términos, y ellos están elevados al exponente 2, estamos hablando de un producto notable. Puede ser el primer producto o el segundo producto, todo depende del signo que tengamos en el centro. En el centro, si tenemos un más, quiere decir que es la primera fórmula notable o el primer producto notable, y si tenemos un menos, sería el segundo. En este caso es el primer producto notable, ya esto lo hemos repasado en videos anteriores. Entonces, voy a hacer de la manera que normalmente yo se los explico a mis estudiantes, para que se lo aprendan. Copiamos una estructura, sería paréntesis a la 2, más 2 paréntesis, paréntesis, más 2, más paréntesis al cuadrado. Esta es una estructura que si uno se la aprende, pues es muy fácil resolver los productos notables. Aquí tengo dos términos, el x y el 3, entonces el x se coloca en los dos primeros paréntesis, mientras que el 3 se coloca en los últimos dos paréntesis, y ya solamente sería cuestión de resolver lo que nos está quedando ahí. X al cuadrado, pues es x al cuadrado. Aquí se multiplican números con números, letras con letras. 2 por 3, 6x. Y 3 a la 2, 9. Muy bien, entonces observen que de una vez nos quedó acomodado el criterio de la función. El valor de la es un 1, el 1 imaginario que está delante de la x a la 2. El valor del b es un 6 y el valor de c es un 9. Entonces, para recapitular esta parte, no siempre el criterio de la función va a estar ordenado de esta forma, pero siempre hay que ordenarlo. Entonces necesitamos tener ordenado el criterio antes de poder hacer cualquier otro cálculo. Muy bien. En este ejercicio que tenemos acá, como les decía, es para repasar cómo obtener el valor de a, de b y de c a partir de el criterio de una función. Esto necesitamos dominarlo muy bien para lo que viene más adelante. En los próximos videos ya vamos a seguir trabajando las fórmulas, entonces necesitamos dominar bien esta parte. Muy bien. Observen que este criterio está desacomodado, pero es muy fácil acomodarlo, entonces solamente tendría que escribir 3x al cuadrado de primero, el 8x y luego el menos 5. Una vez que lo tenemos ordenado, entonces el valor de la sería el número que acompaña a la x a la 2, este sería un 3. El valor del b sería el que tiene la letra x solita, que sería un 8, y el valor del c sería el número que se quedó sin letra, entonces sería un menos 5. En este otro ejemplo que tenemos por acá, lo ordenamos primero, nos quedaría menos x al cuadrado menos 6, se tiene que ir de primero. ¿Quién es el valor de la? El valor de la sería menos 1. Recuerden que aquí al frente de la x a la 2 hay un 1. El valor del b, bueno, no tenemos valor de b, entonces el valor de b es un 0.
y el valor del c sería un menos 6 en este caso. Siguiente ejemplo, f de x es igual a x a la 2. Este ya está ordenado, pero si lo ven está muy incompleto, le hace falta mucho. Lo único que tiene es la parte del x a la 2. Bueno, ¿quién es el a? Bueno, el a sería entonces el número que acompaña el x a la 2, eso sería un 1. Pero no tiene el b, entonces se le va a poner que el valor de b es 0. Y como tampoco tiene valor de c, entonces se escribe que el valor del c también es un 0. Esto que está acá es un producto notable. Este es el segundo producto notable porque observen que tiene un menos. Voy a escribir el resultado final. Esto, después de haber hecho la estructura que yo les mencionaba antes, tiene que haber quedado así. El cuadrado del primer término, que sería 9x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, sería 3 por 2 son 6 por 12x, más el cuadrado del segundo término. Ok, entonces, esta es la forma en que nos quedaría ya esto acomodado. ¿Quién sería el valor del a? El valor del a sería un 9, el valor del b sería un 12 negativo, mientras que el valor del c sería un 4 positivo. Ok, y para finalizar con nuestros ejemplos de acá, vamos a escribir este. Primero hay que ordenarlo, vean que la parte de arriba está muy desacomodada, entonces igual son fracciones, entonces solamente lo que vamos a aplicar es la propiedad de las fracciones homogéneas, que dice que esto yo lo puedo separar. Entonces me quedaría así: 25x sobre 5, primero voy a separar, ahorita ordeno, 3x al lado sobre 5 y menos 10 sobre 5. Ahora vamos a ordenarlas, porque ahí están desordenadas y también vamos a simplificar de una vez las que se puedan simplificar. Muy bien, entonces quedaría así: f de x, ¿quién va primero? Va 3 quintos de primero porque es el que tiene la x a la 2. 3 quintos no se puede simplificar, entonces quedaría solamente 3 quintos de x a la 2. Ahora sigue este 25 quintos, porque es el que tiene la letra x, pero resulta que 25 sobre 5 sí se puede simplificar. 25 sobre 5 es igual a 5. Y finalmente va este término, que es menos 10 sobre 5, pero resulta que 10 sobre 5 también se puede simplificar. Y esto es igual a 2 negativo. Entonces, ya tenemos listas las respuestas. El valor de la sería 3 quintos. El valor del b sería un 5 positivo. Y el valor del c sería menos 2. Bien. Vamos a continuar ahora con la manera de saber qué indica el valor del a. Recuerden que en la función cuadrática tenemos el a, el b y el c. Pero ¿qué significan esos números o en qué me ayudan esos números y qué diferencia hacen? Bueno, algo importante que debemos de conocer es que ese polinomio, polinomio cuadrático que estamos trabajando, siempre, si uno lo dibuja en un plano cartesiano, siempre va a dibujar una parábola, es decir, una curva. Esa curva perfectamente puede ser una curva hacia arriba o perfectamente puede ser una curva hacia abajo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema de función lineal habíamos dicho que en la función lineal el criterio de la función lineal siempre lo que dibuja es una línea recta en el plano cartesiano? Bueno, pues este criterio lo que va a dibujar es una parábola, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el valor de la, es decir, el número que está al frente de la x a la 2, lo que me va a decir es justamente eso: si esta parábola va a quedar hacia arriba o va a quedar hacia abajo. Las curvas en un plano cartesiano, las parábolas pueden estar en cualquier sitio. Por ejemplo, puede ser que sea una curva o una parábola que sea hacia arriba, nada más que no esté tocando al eje X, por ejemplo. Pero perfectamente puede ser que la parábola venga de esta forma y que toque una vez al eje X y de igual forma que esté hacia arriba. Pero también puede ser que esa parábola venga de una forma así y que esté tocando incluso hasta 2 veces al eje X. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo video, cómo saber
cuántas veces va a tocar al X. Ahora, si la curva viene hacia abajo, entonces también tenemos esas mismas opciones. Puede ser que la curva venga en esta posición. Puede ser que venga ahora la curva en esta posición. Es decir, cortando 2 veces al eje X o que no lo corte. En fin, hay mucha variedad de formas en que me puede quedar a mí ese dibujo. Entonces, el valor de la, lo que me va a ir diciendo primero es si esa curva va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Porque después, más adelante, lo que tenemos que llegar es a graficar nuestro criterio. Entonces, el valor de la es importantísimo para saber cómo nos va a quedar ese dibujo. Muy bien, entonces, en esta función de acá, observen que está desacomodado, pero a simple vista uno logra ver que el valor de la sería 3. Entonces, como el valor de la es un 3, ¿cómo voy a saber yo si la curva va a ir hacia arriba o hacia abajo? Muy bien. Si el a es positivo, recuerden que positivo se dice así, a mayor que 0. Entonces vamos a tener que la curva va hacia arriba o es cóncava hacia arriba. Se dice así, cóncava hacia arriba. Pero si el valor de la es negativo, entonces resulta que la curva va a ser cóncava hacia abajo. En este caso, como el valor de la es un 3 y el 3 es positivo, yo sé que esta curva va a quedar hacia arriba. Entonces, concavidad hacia arriba. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Menos 6 menos x al cuadrado. También está desordenado, pero es fácil ver que el valor de la es menos 1. En este caso, como el valor de la es un número negativo, quiere decir que esta curva, al final, cuando yo la grafique, tiene que ir hacia abajo. En este caso de aquí, que es una fórmula notable, que de hecho es el ejemplo anterior, cuando lo ordenábamos iba a quedar así: 9x al cuadrado menos 12x más 4. El valor de la es un 9 y como es un número positivo, entonces esta curva, parábola, va a ir viendo hacia arriba. Y finalmente tenemos menos x al cuadrado. Observen que el valor de la en este caso es un menos 1, por lo tanto esto indica que nuestra parábola iría hacia abajo cuando la grafiquemos. Entonces, el valor de la lo que me va a indicar es la concavidad, es decir, si la parábola va a ir hacia arriba o tiene que ir hacia abajo. Y ahora vamos a estudiar qué indica el valor del c, es decir, ax al cuadrado más bx más c. Ya sabemos que el a lo que me indica es la concavidad y vamos a ver qué me indica el valor del c. Resulta que el valor del c lo que me está diciendo es dónde se está tocando al eje y. Es muy parecido al de la función lineal. Si ustedes recordarán, en la función lineal que tenía esta estructura y igual mx más b, este término me indicaba el corte con el eje y, el término que no tenía letra. Aquí es igual, el término que no tiene letra es el que me indica el corte con el eje y. Es muy parecido en eso a la función lineal. Entonces, acá tenemos el criterio desacomodado, ¿verdad? Pero cuando lo acomodamos es fácil ver que el término independiente sería el menos 5. Entonces, el valor del c en este caso es un menos 5. Quiere decir que el corte con el eje y se va a escribir así: 0, y el valor que me dio el c, que en este caso el c es un menos 5. En esta otra igual está desacomodado, pero este es el valor a, el valor b no lo tenemos, este es el valor del c, entonces el valor del c sería un menos 6, por lo tanto la gráfica estaría cortando al eje y en el 0, menos 6. Este, que es una fórmula notable, tendría que quedar así, entonces 9x al cuadrado menos 12x más 4. Observen que el valor del c es un 4, quiere decir que esta gráfica estaría cortando en el 0,4. Y en el último ejemplo que tenemos,
dice menos x al cuadrado. Como no está el valor del c, quería decir que el c es 0. Y entonces esta gráfica estaría cortando al eje y en el lugar 0,0. De acuerdo con lo que hemos visto, ya nosotros podemos sacar dos posibles deducciones para una gráfica. ¿Cuáles serían? Veamos el primer caso. En el primer caso, yo sé que al final, bueno, me tiene que quedar una parábola, pero ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso, de acuerdo con lo que vimos anteriormente, como el valor de la es positivo, yo sé que esta parábola va a ir hacia arriba. Y también sé que está chocando al eje y en el menos 5. El menos 5 en el eje y está en la parte de abajo. Entonces, ya al menos sé que esta gráfica va hacia arriba y está chocando al eje y en el menos 5. Al menos esas dos informaciones tengo. Pero con eso no basta porque hay muchas formas de dibujar una gráfica que cumple esas dos condiciones. Así que nada más esos dos conocimientos no bastan. Porque, por ejemplo, ¿quién no me garantiza a mí que esa gráfica entonces no venga así? ¿Ve? Esta que acaba de dibujar también va hacia arriba y también está chocando al eje y en el menos 5. ¿Y quién me garantiza, por ejemplo, que la gráfica no venga así? También va hacia arriba y está tocando al eje y en el menos 5. Entonces, como ven, hay muchas formas de que se pueda hacer esa gráfica. Por lo tanto, con esos dos conocimientos que tenemos hasta el momento, no bastan para poder saber con exactitud por dónde va a pasar la gráfica. Entonces, necesitamos más información para poderla llegar a dibujar. Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo en el segundo video. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro esta parte y los invito a ver el segundo video.